Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos mis amigos hermanos en el admirable nombre del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes su amigo y su hermano Alex Cerrato, transmitiendo desde el canal Pentecostal la unicidad, única verdad de Dios. Canal de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Transmitimos desde el país de Colombia para el resto del mundo. Bueno, mis hermanos, han visto en la publicación que hemos colocado del canal y en esta que vamos a ver aquí, han visto que hoy vamos a tener esta conferencia y la verdad me ha parecido muy importante traerla para que nosotros los pentecostales unicitarios aprendamos cómo responder a esta pregunta. Si Jesús es el único Dios, el Padre, porque eso es lo que decimos nosotros los pentecostales unicitarios y lo demostramos, no solamente lo decimos, sino que también lo demostramos. ¿Por qué dice la Biblia que Él es igual a Dios? Bueno, los pastores pentecostales responden. Vamos a tener, mis hermanos, tenemos como invitado a nuestro amigo y hermano Luis Polo. Luis, nuestro pastor y amigo Luis Polo. Hermano Luis, Dios le bendiga, ¿cómo está? Muy bien, contento con nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano Alex, una vez más por tu invitación. Gracias por ese voto de confianza. También saludo a todos los hermanos que nos acompañan, inclusive a los amigos que nos honran con su audiencia en este canal. Y bueno, también saludando a los que nos verán posteriormente. Y esperamos que este programa, al igual que todos los demás, sea de gran bendición. Bueno, no solo la recomendación, hermanos, vamos a compartir esta conferencia. Vuelvo y repito, es muy importante que todos aprendamos. Me gusta, a mí en lo particular, en lo personal, me gusta aprender. Y sé que hoy voy a aprender algo nuevo. Hoy voy a aprender algo nuevo, algo que de pronto a usted, conversando con algún amigo trinitario, binitario, enoteísta, testigo de Jehová, etcétera, etcétera, y aún mismo nosotros mismos leyendo las escrituras nos abarca esa duda. Bueno, si Jesús es el único Dios, el Padre, ¿por qué dice la Biblia que Él es igual a Dios? Bueno, hermano Luis, bien pueda, por favor, desarrolle usted este tema, contéstenos esta pregunta. Amén. Creo que va a ser un programa muy interesante, de verdad que sí. Quisiera que me colaboraras, hermano Alex, con las diapositivas. Muy bien. Voy a basar esta enseñanza en mi libro, en mi libro. Para los que ya lo tienen, ustedes pueden buscar la página 348. Ahí estaré basando mi enseñanza en el día de hoy. Para los que no tienen el libro, pueden adquirirlo. Solamente deben comunicarse conmigo al WhatsApp más 57 315 845 2211. Aquí tengo el libro a la mano. Se habían agotado, pero ya nuevamente Dios nos permitió imprimir nuevamente este libro para que muchos hermanos puedan obtenerlo. Entonces vamos a basar nuestra enseñanza en este precioso libro, La unicidad de Dios contra todo argumento. Si usted tiene el libro, puede abrir el libro en la página 348. Entonces vamos a comenzar, vamos a dar estudio en el nombre del Señor. Bueno, aquí tenemos el versículo que vamos a manejar en el día de hoy, que es Filipenses capítulo 2. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, refiriéndose a Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, ese es el texto que vamos a desarrollar. ¿Qué podemos decir frente a estos textos? Bueno, la palabra forma, que está ahí en color amarillo, la palabra forma del griego morfe es utilizada dos veces. Lo encontramos en Filipenses
versículos 6 y 7 del capítulo 2. Y en ambas oportunidades se refiere a Cristo. Ahora, siendo en forma de Dios, está en contraste a tomando forma de siervo. Entonces, ustedes pueden ver en pantalla en color rojo la palabra siendo y la palabra tomando. Entonces, siendo en forma de Dios está en contraste a tomando forma de siervo. La primera vez que se usa la palabra forma muestra lo que el Señor era y es decir, Dios. Pablo está hablando del estado divino de Dios, quien para su tiempo es Dios manifestado en carne. Cristo es Dios hecho hombre. Quiero resaltar aquí que cuando nosotros leemos, por ejemplo, las cartas apostólicas y leemos, por ejemplo, Corintios 10, donde dice que la roca que seguía a Israel en el desierto era Cristo, Pablo habla con el conocimiento previo de la manifestación de Dios en carne. Y por eso dice que la roca que seguía a Israel en el desierto era Cristo. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos a buscar esa roca, nos damos cuenta que es el único Dios, que es Jehová el Padre. Entonces, cuando encontramos en las cartas refiriéndose de que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, o la roca que seguía a Israel en el desierto era Cristo, o que Cristo es persistente, lo hacemos desde el conocimiento previo de la manifestación de Dios en carne. Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Dios que se encarnó es el único Dios, Jehová de los ejércitos, Jehová el Padre, porque así nos los muestra las Escrituras. Bueno, entonces, la segunda vez que se usa la palabra forma, muestra lo que Dios llegó a hacer en su manifestación en carne, entendiendo que la expresión tomando forma de siervo no era lo que Dios preencarnado era en sí mismo, sino lo que llegó a ser. Entonces, aquí encontramos que Cristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Entonces, la primera vez cuando se habla de que Cristo existía en forma de Dios, habla de lo que él siempre ha sido, Dios. Y cuando dice y tomó forma de siervo, habla de lo que él llegó a ser sin dejar de ser lo que él siempre ha sido, el cual es Dios. Aparte de esto, forma de Dios y forma de hombre hace referencia a la forma que define o expresa la naturaleza de una persona. Jesús no estaba simplemente actuando como un siervo o actuando como Dios. Jesús es un siervo y también es Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Jesús siempre ha existido en su forma de Dios, pero llegó a existir en forma de siervo sin dejar de existir como él siempre ha existido. Aparte de lo anterior, la expresión ser igual a Dios, que es lo que venimos a explicar, la expresión ser igual a Dios es utilizada por los amigos trinitarios porque, según ellos, Jesús como el Dios Hijo o segunda persona de la Trinidad existía con el Dios Padre en igualdad de naturaleza antes de manifestarse en carne. Entonces, la Trinidad lo que entiende es que hay una persona igual a otra persona. Pero eso
no es tan cierto, o no es tan cierto, no es cierto. No es cierto, porque la expresión forma de Dios lo que está mostrando es que Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, ¿cómo puede Dios ser igual a Dios? Pero eso lo estaremos explicando un poco más adelante. Voy a mostrar otra diapositiva. Por ejemplo, esta. Un punto elemental en la Biblia que quebranta todo trinitario al leer Filipenses 2, 5, 6 y 7 es creer que el Padre tiene dos personas semejantes e iguales a él, que sería la segunda y tercera persona de la Trinidad, siendo que el Padre dijo no tener ni semejante ni igual a él. Por ejemplo, Isaías 46, el texto que está en pantalla dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis? O sea, aquí Dios está mostrando que él no tiene alguien que lo iguale. No hay alguien igual a Dios. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Entonces, no hay ni semejante ni igual a Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Quién está diciendo estas palabras? La persona divina del Padre. La persona divina del Padre. Hay una persona divina que está diciendo estas palabras. Hay algo curioso en esto. Resulta que para los amigos trinitarios, cuando Dios dice no hay otro Dios, ellos creen que es Dios quien está hablando, donde en cuyo Dios existen tres personas distintas. Si esto fuese verdad, si esto fuese el caso, tendríamos a un Dios que tiene una personalidad y por medio de la cual está expresando que no hay semejante ni igual a él, donde en cuyo Dios existen tres personas distintas, porque indudablemente aquí hay alguien que está hablando, manifestando que no hay semejante ni igual a él. Entonces aquí hay una persona divina hablando, manifestando, expresando, declarando que no hay semejante ni igual a él. Entonces, aparte de esa persona divina que está hablando, no hay otra persona que sea igual a la persona que está hablando en Isaías 46, versículos 5 y 9. Ahora, vuelvo y repito, si este Dios, quien está diciendo que no hay otro igual, ni hay otro semejante a él, es el Dios donde existen las tres personas divinas, entonces ese Dios es una persona donde existen tres personas. Y esto estaría en contra de la ley de la no contradicción. Entonces no serían tres personas divinas, sino que sería cuatro personas divinas. Una persona divina donde existen tres personas divinas. Porque el que está hablando, obviamente, es una persona que está manifestando que nadie hay igual ni semejante a él. Entonces, espero que me haya podido hacer entender en este punto. Porque indudablemente en Isaías 46, versos 5 y 9, hay alguien que está hablando. Ese alguien tiene una personalidad, ¿verdad? Inclusive usa el pronombre primera persona del singular yo, porque yo, o sea que es un alguien, es una persona, porque yo soy Dios y no hay otro, ni nada hay semejante a mí.
Entonces, aparte de ese yo, no hay otro igual ni otro semejante a ese yo. Entonces, ese yo está utilizando un pronombre personal, primera persona del singular, mostrando que alguien está hablando y es una persona. Bien, entonces, ¿quién es? Jehová. Jehová, Dios el Padre, es quien está hablando en Isaías 46, versículos 5 y 9. Ahora, en estos versículos, el Padre nos muestra que no hay igual a Él, que no hay semejante a Él y no hay otro Dios afuera de Él, entendiendo el término afuera como algo distinto a la persona del Padre. Si en la eternidad hubiese una persona distinta y al mismo tiempo igual a la persona del Padre, entonces esa persona tendría el mismo derecho divino de ser también Padre, sencillamente porque es igual al Padre. Y no habría razón de que uno sea padre y otro sea hijo, siendo que las dos personas son coiguales en divinidad y preexistencia. Ahora, Jesús era igual a Dios en el sentido de que Él era el mismo Dios. La palabra igual en Filipenses 2:6 significa la plenitud de la pluralidad de atributos divinos que residen innatamente en Jesús como Dios. Además, la palabra igual que encontramos en Filipenses 2:6 en el griego es isa, que es un plural neutro y puede ser traducido, escuche bien cómo puede ser traducido esta palabra, como igual, idéntico y también puede ser traducido como mismo. Claro, si traducimos la palabra isa en Filipenses 2:6 por mismo, entonces los trinitarios no tendrían el problema que hoy tienen, creyendo que una persona es igual a otra, sino que esta palabra también puede ser traducido por mismo, mostrando que Jesucristo es el mismo y único Dios. Bien, vamos a mostrar otra diapositiva. Vamos a observar dos ejemplos bíblicos de cómo Jesús es igual a Dios según el contexto de Filipenses 2:6, ¿verdad? Entonces, ahí en Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Voy a mostrar dos ejemplos bíblicos de que la palabra igual en relación a Dios significa ser Dios mismo y no como lo cree la Trinidad, que una persona es igual a otra persona. Inclusive, en Filipenses 2:6 no dice que una persona es igual a otra, sino que Jesús siendo en forma de Dios, o sea, siendo por naturaleza Dios, es igual a Dios. Eso significaría textualmente que un Dios es igual a otro, pero eso sería politeísmo, porque en Filipenses 2:6 no dice que una persona es igual a otra persona. Lo que dice Filipenses 2:6 es que Jesús, siendo por naturaleza Dios, es igual a Dios. Entonces Jesús es Dios y es igual a Dios. O una de dos. O hay dos dioses que son iguales en naturaleza, o Jesús siendo Dios, al ser igual a Dios, significa ser Dios mismo. Pero eso lo voy a demostrar. Lo voy a demostrar. Primer ejemplo. Hechos capítulo 11, versículo 15 al 17. Quiero recordarles que este estudio está basado en mi libro La unicidad de Dios contra todo argumento. Bien, Hechos capítulo 11,
versículo 15 al 17 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. ¿Qué fue lo que cayó sobre los gentiles? El Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que los gentiles recibieron? El Espíritu Santo. Dice, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, refiriéndose a Cornelio, a los gentiles, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, por lo dicho de Jesús en Hechos capítulo 1, los primeros 4 versículos, ¿verdad? Entonces dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Los gentiles estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo de la misma manera que los judíos lo habían recibido en el aposento alto, según Hechos capítulo 2, verso 17. Si Dios, pues, les concedió, o sea, a los gentiles, también el mismo don, refiriéndose al Espíritu Santo, si Dios le dio el mismo Espíritu Santo o el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Aquí hay un detalle muy importante. En el verso 17, la palabra mismo viene del griego isos, que puede ser traducido por la palabra mismo o por la palabra igual. ¿Se dan cuenta? Esta palabra isos puede ser traducido por igual o por mismo, que es la misma palabra que encontramos en Filipenses 2:7, ¿verdad? Ahora bien, dice, si Dios pues les concedió también el mismo don, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora observe cómo el interlineal griego-español de Westcott y Hort y el Nuevo Testamento de Pablo Besson traducen la palabra isos en Hechos capítulo 11, verso 17. Prestenle atención a lo que está en pantalla. Dice, si por lo tanto, al igual, a la igual dádiva, refiriéndose al Espíritu Santo, gratuita, dio a ellos el Dios como también a nosotros. Westcott y Hort no traduce la palabra isos en Hechos 11, 17 como es traducida en la Reina Valera 60 por la palabra mismo. Entonces, en la Reina Valera, la palabra isos es traducido por mismo, pero en el interlineal de Westcott y Hort lo traducen por la palabra igual. Entonces nos damos cuenta que esa palabra puede ser traducido como igual o mismo. Si nosotros vamos a traducir la palabra isos en Filipenses 2:7 por la palabra mismo, entonces podríamos decir, no estimo ser Dios mismo. Entonces, claro, si a la Trinidad se siente, si el trinitario en Filipenses 2:6 se siente cómodo con la palabra igual, porque cree que está hablando de dos personas, pues esa palabra puede ser traducida por la palabra mismo. Y puede decir, siendo en forma de Dios, no estimo ser Dios mismo. O no estimo ser el mismo Dios. ¿Se da cuenta que la palabra igual no significa dos personas distintas como lo cree la Trinidad? Bien, vamos a seguir adelante. Bien, Westcott y Hort dice, traduce isos por igual.
Westcott y Hort no traduce la palabra isos en Hechos 11:17 como mismo, sino como igual, hablando del Espíritu Santo, que les fue dado a los gentiles en la casa de Cornelio. Ahora, mire lo que dice el Nuevo Testamento de Pablo Beso. Si pues Dios les dio el igual don, refiriéndose al Espíritu Santo, a ellos, refiriéndose a los gentiles, como también a nosotros, refiriéndose a Pedro como judío, que creímos en el Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento de Pablo Beso también traduce la palabra isos en Hechos 11:17 por la palabra igual, hablando del Espíritu Santo que les fue dado a los gentiles en la casa de Cornelio. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esa palabra isos puede traducirse tanto igual como mismo? El apóstol Pedro manifestó en Hechos 11:17 que los gentiles en la casa de Cornelio recibieron el don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo que recibieron los gentiles era igual al Espíritu Santo que los judíos recibieron en el día de Pentecostés. Analice eso. Según lo que encontramos en el Nuevo Testamento de Pablo Beso, como en el interlineal de Westcott y Hort, lo que Pedro está diciéndonos es que los gentiles recibieron un don, hablando del Espíritu Santo, igual al que ellos recibieron. La pregunta sería la siguiente: ¿significa esto que los gentiles recibieron un espíritu igual al espíritu que recibieron los judíos en el día de Pentecostés, pero no era el mismo espíritu, sino que era un espíritu igual, pero no era el mismo espíritu? Aunque Pedro usó la palabra isos, que significa igual en Hechos 11:17, como Pablo la usó en Filipenses 2:6, no indicaba que había dos personas divinas llamadas Espíritu Santo. Porque, bueno, si en Filipenses 2:6 la palabra igual significa para los trinitarios que hay dos personas distintas pero iguales, entonces en este mismo sentido tendríamos que decir que en Hechos capítulo 11 verso 17 se habla de dos Espíritus Santos que son distintos en identidad, pero al mismo tiempo son iguales en naturaleza. ¿Aceptaría un trinitario tal cosa? Obviamente que no. Obviamente que no lo haría. Porque para el trinitario la palabra igual en Hechos 11:17 no significa que se hablen de dos Espíritus Santos. Significa que se está hablando del mismo Espíritu Santo. Bueno, si se está hablando de una sola persona divina, la cual es el Espíritu Santo, en ese mismo sentido, en Filipenses 2:6, se está hablando de la misma persona divina, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, observe bien. Por lo tanto, la palabra igual con relación al Espíritu Santo en Hechos 11:17 se refiere al mismo ser, al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo. En resumidas cuentas, a la misma persona divina y no a otro Espíritu Santo. En este mismo sentido, Cristo es igual a Dios en Filipenses 2, versículo 6. Ese es mi primer ejemplo. Quiero mostrar otro ejemplo bíblico. Juan capítulo 5, versículo 16 al 18 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle,
porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ahora observe, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Pero es que la palabra isos también puede traducirse por mismo. Así que este igual, que también puede ser traducido por mismo, haciéndose Dios mismo. Pero vamos a utilizar lo que dice aquí el texto, haciéndose igual a Dios, ¿verdad? Haciéndose igual a Dios. Los judíos entendieron que Jesús se hacía igual a Dios, no como una persona distinta al Padre, sino como el Padre mismo, entendiendo que para los judíos la persona divina del Padre es el único Dios. Realmente es absurdo pensar que los judíos creyeron que Jesús se hacía un Dios diferente al Dios Padre, pero al mismo tiempo igual a él. Lo que comprendieron, ¿verdad? O mejor, lo que no comprendieron los judíos era cómo Jesús, siendo un hombre que no llegaba a los 50 años de edad, se hacía igual a Dios. Quiero, a manera de reflexión, hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál era la razón bíblica por la cual los judíos creían que Jesús se hacía igual a Dios? Según estos textos, ¿cuál es la razón bíblica por la cual los judíos creían que Jesús, siendo hombre, se hacía igual a Dios? Bueno, la razón por la cual los judíos creían que Jesús se hacía igual a Dios es porque Jesús dijo que Dios era su propio Padre, según Juan 5:18. Observe la razón por la cual los judíos creían que Jesús, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Porque Jesús dijo que Dios era su propio Padre. Ahora comparemos estos versículos con otros versículos. Por ejemplo, con estos versículos. ¿Qué dice Juan capítulo 10, verso 32? Vamos a leerlo. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, mire que aquí no dice te haces igual a Dios, sino que aquí dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este Dios que encontramos en Juan 10, 33, es el Dios que encontramos en Juan 5, 18. ¿Verdad que sí? Este Dios que encontramos en Juan 10, 33 es el mismo Dios que encontramos en Juan 5, 18. Porque tú, siendo hombre, no dice igual a Dios. Aquí dice, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Verso 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy.
En Juan 5:18, los judíos señalaron a Jesús de hacerse igual a Dios porque dijo que Dios era su Padre. Y en Juan 10, versos 35 y 36, los judíos señalaron a Jesús de hacerse Dios mismo porque dijo que él era hijo de Dios. En otras palabras, la misma razón por la cual los judíos pensaron que Jesús se hacía igual a Dios en Juan 5:18 es la misma razón por la cual pensaron que Jesús se hacía Dios mismo en Juan 10:35 y 36. Voy a mostrarle una diapositiva para yo hacerme entender mejor. Ok. Vamos a comparar estos textos. Observe que en Juan 5:18 dice que Jesús se hacía igual a Dios. Pero en Juan 10:33 dice que Jesús se hacía Dios. Ahora, la razón por la cual en Juan 5:18 los judíos pensaron que Jesús se hacía igual a Dios es porque Jesús decía que Dios era su Padre. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la razón por la cual los judíos creían que Jesús se hacía Dios. Porque Jesús decía que él era hijo de Dios. En Juan 5:18, los judíos señalaron a Jesús de hacerse igual a Dios porque dijo que Dios era su Padre. Y en Juan capítulo 10, verso 35-36, los judíos señalaron a Jesús de hacerse Dios mismo porque dijo que él era hijo de Dios. En otras palabras, o en palabras más sencillas, la misma razón por la cual los judíos pensaron que Jesús se hacía igual a Dios en Juan 5:18 es la misma razón por la cual pensaron que Jesús se hacía Dios mismo en Juan 10:5, Juan 10 capítulo 35 Juan capítulo 10 versos 35 y 36. Entonces podemos preguntar, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta a manera de reflexión. ¿Se hacía Jesús igual a Dios según Juan 5:18 o se hacía Dios mismo según Juan 10:36? Bueno, realmente Jesús se hacía igual a Dios y a su vez se hacía Dios mismo, porque ser igual a Dios es ser Dios mismo según la Biblia y según el pensamiento de los judíos. Decir que Cristo es igual a Dios en Filipenses 2:6 es igual que decir que Cristo es Dios mismo. Eso sin olvidar que la palabra isos puede ser traducido como igual o como mismo. Vamos a mostrar otra diapositiva. Bueno, aparte de esto, Pablo dice en Filipenses 2:7. Observe lo que dice ahí. En Filipenses 2:7. Que Jesús se despojó a sí mismo, ¿verdad? Esto nos indica que fue algo que Jesús decidió hacer sin el permiso de nadie, ni con el acuerdo de otro. Fue un acto voluntario y soberano del Señor Jesús. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo. La versión Biblia al Día y la Nueva Versión Internacional dicen se rebajó voluntariamente, tal cual como lo puede usted observar en pantalla. Pero hay un detalle en esto, y es que Jesús declaró que él no había venido
de sí mismo o por su propia voluntad, sino que vino por voluntad de su Padre. Esto lo encontramos en Juan capítulo 8, verso 42 y Juan 7, 28. Ahora, Pablo dice en Filipenses 2:7 que Jesús se despojó a sí mismo. Pero en Juan 7:28 y Juan 8:42, Jesús dijo que él no vino de sí mismo. Vamos a comparar los textos. Ahí están en pantalla. Observe Filipenses 2:7, Juan 8:42 y Juan 7:28. Por un lado, Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Acto voluntario y soberano de Jesús. Pero en Juan 8:42, Jesús dijo, entonces les digo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces, Pablo dice que Cristo se despojó a sí mismo, pero Jesús dijo que Él no vino de sí mismo. Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo. Pero Pablo dijo en Filipenses 2:7 que Jesús se despojó a sí mismo. Mire lo que dice, por ejemplo, la Biblia española en Juan 7:28. Gritó entonces Jesús mientras enseñaba en el templo, con que saben quién soy y saben de dónde procedo, y sin embargo no he venido por decisión propia, sino que hay realmente uno que me ha mandado y a quien ustedes no conocen. En la Nueva Versión Internacional, en Juan 7:28 dice, por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen. Ahora, los trinitarios quieren hacer creer que en Filipenses 2:6 Cristo es igual a Dios como otra persona distinta al Padre. Pero el Hijo de Dios nos dice en Juan 7:28 y Juan 8:42 que Él vino al mundo por orden de la voluntad divina de su Padre y no por decisión y voluntad propia. Mientras tanto, Pablo dice en Filipenses 2:7 que Jesús se despojó a sí mismo como un acto soberano y voluntario de él. Pero en Juan 7:28 y Juan 8:42, Jesús dijo que él no vino de sí mismo, sino como el acto soberano y voluntario del Padre. Preguntémonos, ¿cómo vino Jesús por sí mismo, según Filipenses 2:7, y no vino por sí mismo, según Juan 7:28 y Juan 8:42? La respuesta es sencilla. Jesús vino por sí mismo y a voluntad propia por ser el único Dios y Padre de todo. Pero como hijo y siervo que llegó a ser,
en ese sentido no vino por sí mismo, ya que el Hijo vino como el resultado de la manifestación voluntaria de Dios el Padre cuando se manifestó en carne. El apóstol Pablo está mostrándonos que Jesús, como el Dios y Padre, se despojó, manifestándose en forma de siervo, quien como siervo es hijo al haber nacido de una mujer, quien no vino por sí mismo y a quien el Padre envió al mundo. El propósito de la expresión se despojó es mostrar que Jesús, siendo el único Dios, se rebajó o se humilló voluntaria y soberanamente al participar de nuestra naturaleza, dejando de ser y de presentarse únicamente como Dios, ya que por causa de su manifestación como siervo, ahora Jesús no solamente es Dios, sino que ahora es Dios y hombre al mismo tiempo. Quiero terminar con mi última diapositiva. Ok. Quiero que usted observe Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6 en la Biblia Castilla y en la Nueva Versión Internacional. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo, observe la letra roja, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, ¿cómo está presentando la NBI o la Nueva Versión Internacional a Jesús? Siendo Dios y siendo igual a Dios. Entonces, aquí tenemos un problema, porque aquí está diciéndonos que Jesús es Dios y al mismo tiempo es igual a Dios. Aquí no nos está diciendo que Jesús es una persona que es igual a otra persona. Aquí lo que nos está diciendo es que Jesús, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios. Entonces, esta palabra igual, que viene del griego Isaac, que es un plural neutro, significa una de Dios, una de dos. Que Jesús siendo Dios es igual a otro Dios. O que Jesús siendo Dios es el mismo y único Dios. El trinitario tiene que decidir, porque aquí el trinitario ve a dos personas, pero es que la palabra persona no se muestra ahí, ni se está hablando en ese sentido. Ahí se está mostrando a Jesús siendo Dios y siendo igual a Dios. Entonces, o hay dos dioses que son iguales, o la palabra igual significa en este sentido ser Dios mismo. La Trinidad tiene que elegir. O se vuelve triteísta y politeísta, o le damos la bienvenida a la unicidad, pero tienen que elegir. Tienen que elegir. Entonces, creo que en este estudio ha sido más que claro poder entender lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Y también quiero decir nuevamente que este estudio que acabé de dar fue tomado del libro La unicidad de Dios contra todo argumento, que es el que tengo aquí en la mano. Si usted lo desea, si quiere adquirirlo, bueno, comuníquese conmigo a mi WhatsApp, que es más 57, indicativo de Colombia, más 57 315 845 2211. También quiero informarles que este libro, La unicidad de Dios contra todo argumento, también está en formato digital. No sé si el hermano Alexander Cerrato, en la descripción de este video, podemos colocar
el enlace de la página donde usted puede comprar el libro digitalmente si no lo puede adquirir físicamente. Así que espero que esta enseñanza haya sido de bendición y agradezco al hermano Cerrato que me brinda ese voto de confianza para enseñar estos temas.